Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Carmen, si no me conoces, y hoy os traigo un vídeo muy pedido por vosotros, es decir, cómo me aplico el corrector para que no me haga pliegues, para que no me haga arrugas, para que no me remarque y para que dure mucho tiempo. Vale, los milagros a Lourdes. Eso sí, pequeñas cositas sí que podemos hacer para intentar que todo esto suceda, es decir, que no marque, que no haga pliegues, que no se vaya, que no recargue, etcétera, etcétera. Así que quédate conmigo a ver el vídeo. Pero antes te pregunto que si estás suscrita, y si no lo estás, pues que te suscribas. Y luego te cuento además el combo de labial que traigo. Traigo de los Supermate de Deli Plus el número 101, este tono nude tan bonito, y por supuesto a juego con el perfilador de NYX, que es un retráctil eyeliner, y vamos a ver si os encuentro el número por aquí. Es un retráctil eyeliner crayón retractable de NYX y es el número, yo en estas cosas, es waterproof, es nude y número y todo eso no lo encuentro, pero bueno, que veáis que hace un combo perfecto, aunque este lo tienes en el mismo tono en Mercadona por mucho menos. Quedaos a ver el vídeo, Vas cogiendo de ahí y no sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, si esto es lo que estoy De enamorada de la centella colección. asiática. Green. Y yo soy más de rojo. Centella green. Se me ha olvidado decirlo, que también me he puesto encima este brillito de Catrice de una colección de hace tiempo, pero cualquier brillito de labios que le pongáis encima a un nude le va a dar un toque jugosito y algo más bonito. Y en los ojos, por supuesto, y como no podía ser de otra forma, últimamente llevo las sombras hechas de la paleta Living de Ratolina. Y ahora ya empezamos con los trucos. Tengo aquí apuntados 6 truquitos para no alargar mucho la cosa y para hacer la cosita sencilla. Mirad, como digo, los milagros a Lourdes. Vamos a intentar hacer algunas cositas para hacer que se fije un poquito más el corrector de ojeras, para que no remarque tanto, para que aguante un poquito. Pero tienes que elegir entre que se te vea la zona muy secuza, con arruguitas, o que se te vea la zona, que se te vaya yendo el corazón, el corazón se te va, que se te vaya yendo el corrector poco a poco, o que tengas que retocarlo de vez en cuando. Hay que elegir una cosa o la otra. Pero aún así, vamos con el primer truco. Truco número 1, y por aquí debe salir un 1. 1. No cargar la zona de productos, es decir, tanto el bloqueador solar como la base, no llevarla hasta debajo del párpado inferior, es decir, quedarte en el borde de la ojera. Yo llevo mi base, llevo mi colorete y mis cosas, y me he puesto la base hasta aquí, es decir, aquí no llevo excesivamente nada. ¿Qué productos debo llevar hasta aquí? ¿Qué productos debo usar aquí? Pues nos vamos al truco número 2. Veis que el primero es muy sencillito. El truco número 2 es relacionado con el 1. ¿Qué producto me tengo que poner aquí? Pues por supuesto un contorno de ojos, es decir, una cremita adecuada a esa zona. ¿El contorno de ojos vale cualquiera? Sí y no, no vale cualquiera. Tened en cuenta que si yo estoy utilizando una base que es al agua y le meto un contorno con un componente aceitoso, el agua y el aceite como que no casan. Entonces, procurar equilibrar un poco el que sea base al agua con contorno de ojos al agua, base en aceite con contorno de ojos en aceite. También es verdad que el contorno de ojos lo has de utilizar según tu ojera. Si tú tienes una ojera joven o con una piel joven, aunque tengas años, que la puedes tener, que no necesita gran hidratación, con un contorno de ojera suave pues te será suficiente. Si tienes, como yo, bastante sequita esta zona y deshidratada, pues a lo mejor necesitas algo más crujiente. Yo tengo un corrector de ojeras que me encanta, que es de la marca Embryolisse, y es este de aquí que os voy a enseñar. A mí este contorno de ojeras me parece maravilloso para maquillarte después. Este corrector tiene una textura bálsamo que hidrata al instante, como digo, la ojera, y que además es ideal para todo tipo de pieles, incluyendo las sensibles. La marca Embryolisse, en cuestión de productos para antes del maquillaje, chapo.
Truco número 3. Es exclusivo de los maquilladores más profesionales. Bueno, todos los maquilladores son profesionales, pero bueno, que es un truco de los maquilladores profesionales, no de los maquilladores amateurs. Y es poner un poquito de primer de párpado de ojos en esta zona. Mirad, yo tengo aquí este de Urban Decay. Es el emblemático corrector que me vaya con el corrector, primer de ojos o prebase de ojos. Yo lo tengo en la versión anti-age, y un truquete es poner una gotita en nuestra ojera, ahí y ahí. Muy poquito producto, se trata simplemente de poner un leve velo de primer y aplicarlo y extenderlo pues con una esponjita. Voy a poner un poquito más porque he puesto tan poco para indicaros que hay que poner muy poco, que es que de tan poco que he puesto no me he puesto nada, y lo difuminamos con esponjita. Aún así, mejor quedarse corto que pasarse, ya que el objetivo principal es no sobrecargar la zona. Eso, grabároslo aquí. Lo dejo un minutito que se seque, procuro no gesticular demasiado mientras y no empezar a hacer cosas y sonreír las arrugas. Lo dejo ahí que se seque un poquitito antes de pasar al truco siguiente. Esperamos. El truco número 4, vamos a poner por fin el corrector. Yo me he traído uno de mis favoritos, que es este corrector de Siglan. Habéis oído hablar harto y tendido en las redes sociales de este corrector, aunque no quiero que os quedéis con la copla de los productos, sino con la forma de aplicar y el que pongo. Es decir, me da igual que sea el primer que te he enseñado de Urban Decay, que te pongas otro primer, me da igual que te pongas este corrector, que te pongas otro. Si tienes arruguitas y pilmadura, elígelos ligeros, elígelos un poquito más claro, un tono, medio tono, un tono o casi el mismo color de tu base de maquillaje, y que no sean excesivamente cargantes, pero eso, como digo, también va en gustos y en pieles. El paso del corrector, poner también poquito, y si tienes bolsitas se pone en la intersección de la bolsita y el resto del rostro. Yo siempre pongo aquí en la parte exterior de la ojera un toquecito para limpiar la parte de las sombras, y ahora esto lo vamos a difuminar hacia abajo, no hacia arriba, sino primero en y hacia abajo, y por supuesto aquí hacia arriba. ¿Veis? Por aquí, y voy difuminando poquito a poco con una brochita muy suelta. Aparentemente parece que me he puesto mucho, y es porque he olvidado que este corrector cubre bastantito, pero yo me lo voy a subir hacia acá para darle un poquito de claridad también a esta parte y matarme mi señal de las gafitas de paso. ¿Veis? Este corrector va hacia abajo. ¿Ves? Lo voy difuminando hacia abajo con paciencia, aquí siempre hacia acá, para rasgar un poquito más el ojo. Y ahora sí, con la brocha mínimamente, con lo que va quedando, ya voy dando por el resto de la ojera y subiendo hacia arriba, pero ya con el mínimo producto. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo, fuera de cámara, para que no se alargue mucho el vídeo, que luego decís que soy una cansina. Y ahora, con una esponjita que puede ser de este tamaño o de esas chiquititas que hay, sin intentar no gesticular en exceso, eso desde ya, voy fijando y eliminando el exceso de producto. Y si hace falta, deditos para que os quiero, para que quede todo el producto sobre nuestra ojera
integrado. Y ahora dejamos que se seque un poquito, no gesticulamos, no estamos quietecitas un minuto. No es tan difícil, ¿no? Solo hay que dejar cara de máscara así un rato. Inexpresivo. Y ya. Pasados unos segunditos, minutito o un tiempo prudencial, vamos a aplicar el polvo para fijar. No es imprescindible este paso. Si tu ojera es bastante seca o remarca mucho las arrugas, yo te recomiendo que no la fijes. Eso sí, luego durante el día de vez en cuando tendrás que a lo mejor aplicar un poquito de presión con los dedos para eliminar el exceso de producto que se va a ir acumulando. Si lo sellas, si eliges sellarlo, hazlo por favor con unos polvos muy finos. Yo me he traído aquí estos de Charlotte Tilbury, mira cómo se refleja ahí el aro. Estos de Charlotte Tilbury, que son un polvo compacto y un poquito iluminador, pero me da igual que sean, eso sí, muy finitos. Y lo voy a coger con una brocha muy sueltecita y voy a aplicar el mínimo producto, es decir, a toquecitos con un pincel suelto. Aplico los polvos, pero como digo, nada y menos. También puedes optar, en vez de pincel, aplicarlos con una borla de este estilo. Esta es la de Goti Makeup, pero me da igual, cualquiera. Y lo harías así a toquecitos, pero ya te digo, polvos que sean muy finos y no hay menos. La famosa técnica del baking y tal y cual, de aplicar mucho polvo y luego dejarlo un ratito y luego retirarlo para que se quede la ojera iluminada, déjalo para las nenas de 20 años, que podemos sobrevivir sin el baking, pienso yo. Y último truco, número 6. El sexto truco es, cogemos nuestra esponjita limpia, por favor, cogemos nuestro fijador favorito, impregnamos la esponja y a toquecitos, nunca arrastrando, fijamos la zona. Y nos esperamos otro poquito sin gesticular mientras se seca. Este es el vídeo de las no gesticulaciones. Y tenemos nuestras ojeras con nuestro corrector fijaditas y matizaditas para el resto del día. Vamos a acercar un poquito a ver cómo se ha quedado la zona, ¿vale? Como veis, mi tremenda bolsa del lado, nunca me acuerdo cuál la tengo, en el lado izquierdo, se sigue apreciando un poquito, pero muchísimo mejor que al principio. Y lo importante es que esta zona se va a mantener pues poco más o menos así durante no todo el día, no 3 días, no 48 horas, no 24, pero sí las suficientes para salvar un evento que podamos tener. Yo ahora dejo la cámara para despedirme. Y esto ha sido todo. Como veis, he conseguido acortar el tiempo del vídeo. Yo os he contado mis truquitos para una ojera perfecta. Es verdad que yo a diario estos trucos no los utilizo. Sí, pongo mi corrector de ojos adecuado, le pongo le toco, y yo normalmente a diario no suelo fijarla. Todos estos truquitos que os he dicho, los 6 pasos, los suelo hacer pues cuando tengo un evento y cuando llevo un maquillaje de estos a prueba de bombas, que por lo menos te tiene que durar pues las horas de lo que dura el evento. Y quería compartirlo con vosotros. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, me dejas en comentarios tu opinión, y por favor comparte el vídeo con alguien que le pueda interesar y que tenga ojeras como tú y como yo, que yo creo que el tema de las ojeras nos preocupa a todas y a todos. No hay nadie a quien este tema no le traiga de cabeza. Pues eso, y deseándote que seas muy feliz el resto de la semana, y hasta el próximo vídeo. Un besito y hasta siempre. Chao.